Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero llevarles al libro o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta es una de las cartas tal vez más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque se presentó en esta congregación una situación, un problema que lamentablemente no ha desaparecido. No vayan a pensar ustedes que el problema que surgió en la iglesia a los Gálatas ya hoy en día no existe. No, no, no. Lamentablemente ha resurgido de unos años a esta parte esta misma situación, y el apóstol Pablo escribe una carta extraordinaria que yo les pediría a todos que la lean con detenimiento. Es una carta muy profunda. Hay que conocer bastantes cosas de lo que llamamos el Antiguo Testamento para poder entender muchas cosas que Pablo ahí comenta. Pero hay un momento en la carta en la que Pablo hace una diferencia entre cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo tiene que ser nuestra vida después de conocer a Cristo. Muchos de ustedes que asistían regularmente, unos más y unos menos, a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, ¿verdad? Pues cuando se convirtieron al Señor, tomaron la determinación de dejar de asistir a la iglesia católica y comenzar a congregarse en una iglesia, digamos, evangélica, sea esta o sea cualquier otra. Y es un cambio significativo, no cabe la menor duda que una persona que ha sido toda la vida practicante, creyente, católico, de repente dejar de ir a misa, dejar de participar de la Eucaristía, y en vez de escuchar a un sacerdote, escuchar a un pastor, y en vez de, ya digo, como acabo de decir, en vez de tomar la Eucaristía, cuando toca participar del pan y del vino, y una serie de cambios, ¿verdad? Incluso la misma estructura del salón es totalmente diferente a una iglesia católica típica, tradicional, donde siempre en todas partes del mundo, en el centro de la iglesia, de la basílica, de la catedral, no hay un púlpito, sino hay un altar enorme que se llama el altar mayor, donde se lleva a cabo el sacrificio de la misa, y el púlpito está en un lado donde se leen los sagrados evangelios, ¿verdad? Y entrar a un lugar como este, donde no hay santos, bueno, perdón, no les quiero ofender, hay muchos santos, pero no están colgados en la pared, de momento no hemos colgado a nadie, pues es chocante, ¿no? Son cambios muy significativos, y ver que no hay un confesionario, aunque algunos creen que yo los tengo que confesar y empiezan a contarme toda su vida y todos sus problemas, pero no hay el típico confesionario donde llegábamos, ¿se acuerdan? ¿Qué se decía al principio? Ave María Purísima. Y te respondía un señor desde adentro que no sabías si estaba o no estaba, pero oía la voz y te respondía, ¿verdad? Eso ya no lo hacemos, no practicamos eso. Son muchos cambios externos, pero ¿y por dentro? Solamente cambiar de iglesia, dejar de oír a un cura y oír ahora a un pastor, dejar de tomar la Santa Eucaristía o la Sagrada Forma y tomar el pan y el vino, ¿y eso es todo? El apóstol Pablo habla muy claramente acerca de los cambios internos que se tienen que producir en la vida de todo creyente, en la vida de toda persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Cristo, que pasa de una vida, lamentablemente muchas veces, de buenas intenciones y de muchas teorías, a una vida práctica en la que ya no dependes fundamentalmente de un hombre, y en la que ya te das cuenta que no hay una serie de mediadores o de personas que interceden delante de Dios por tu vida, sino que ahora tienes acceso directo, libertad total y absoluta, 24 horas al día, al mismo trono de Dios. Son muchos cambios y muchas veces cuesta asimilar en un corto periodo de tiempo todos esos cambios que se van produciendo tanto exterior como interiormente. Y el apóstol Pablo da una lista inmensa en el capítulo 5 a los Gálatas, a partir del versículo 19, donde el apóstol Pablo menciona 17 obras de la carne. Es decir, 17 pecados, 17 manifestaciones de la carne, que no dio con todas, pero que cuando yo lo voy a leer ahora, algunos de ustedes dirán, pues yo en esto caí, y en esto no, pero en esto también caí. Vamos a leerla. Gálatas 5, a partir del versículo 19. Pablo dice, manifiestas son las obras son acciones, son cosas que hicimos, no solamente que pensamos, no solamente que nos imaginamos, sino son obras, son acciones. Y dice que son, y se pueden clasificar en diferentes grupos, pero no lo voy a hacer ahora: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. La palabra hechicerías en el texto original griego habla de consumo de drogas,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Te vas sintiendo identificado con alguna de ellas? Homicidios, borracheras, orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, y la lista es mucho más grande, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, ahora él se va, digamos, al otro extremo y nos habla acerca de no obras de la carne, digamos en este sentido, positivas o buenas, porque no es la carne la que ahora se va a portar bien, porque ahora ha nacido de nuevo. Entonces la carne que antes nos llevaba al pecado y a estas barbaridades, ahora la carne se esfuerza por hacer y por decir y por pensar y por actuar de una forma diferente. No es la carne. No es la carne la que va a actuar, es el fruto, es el Espíritu Santo, que mora en todo creyente. ¿Me oyeron bien? En todo creyente. Pastor, es que yo nunca he hablado en lenguas. A mí, sinceramente, con todo mi respeto, no me interesa si usted ha hablado o no ha hablado en lenguas. Pero hay muchísimas personas que nos llaman y nos escriben casi a diario o de vez en cuando a lo largo de la semana diciéndonos, hermanos, que a mí me enseñaron en mi iglesia, en mi denominación, que si yo no hablaba en lenguas, yo no tenía el Espíritu Santo. Y yo les contesto, y a mí también me lo enseñaron. Porque yo nací en un contexto, digamos, pentecostal, y eso es lo que se enseñaba, y lamentablemente me temo que a lo mejor todavía algunos lo siguen enseñando, pero eso no es bíblico, eso no es correcto. Eso no tiene nada que ver. Y yo rogaré al Padre para que os envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre, y vendremos, plural, y haremos, plural, morada en vosotros. Cuando una persona nace de nuevo, le entrega su vida al Señor Jesucristo y experimenta el cambio de muerte a vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está morando dentro de ese corazón 24 horas al día, permanentemente. Hable o no hable en lengua, se haya bautizado o no se haya bautizado, dé el diezmo o no dé el diezmo, se congrega aquí o se congrega allá, me da igual. Lo que dice la palabra de Dios es lo que tenemos que acatar y punto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es que ahora la carne, yo ahora la tengo domada, la tengo controlada, y antes era un niño malo y ahora me comporto como un niño bueno. Dios no quiere que seas un niño bueno. ¿Ah? ¿Qué dijo? Que el objetivo de Dios no es que seas una niña buena. El objetivo de Dios es que seas un hijo y una hija de Dios. Porque siendo un hijo y una hija de Dios, vas a ser una buena niña, un buen niño, una buena mujer y un buen hombre. Pero no es que yo, con la fuerza de voluntad, me propongo no pecar, me propongo hacer acciones y obras buenas. No es así como funciona el cristianismo. No es con espada, no es con ejército, es decir, no es con mi fuerza de voluntad, no es porque yo digo no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, me voy a portar bien. Y entonces todo esto me recuerda cuando yo me portaba mal, que era la mayoría de las veces, mi padre me tenía toda la santa tarde con libretas así de gordas, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien. Y cuando me dolía la cabeza, sigue, me voy a portar bien, me voy a portar bien. Y cuando ya había terminado todo me decía, ahora coge esta y empieza de nuevo. Y salía por la puerta y me seguía portando igual o peor. Porque no podemos rectificar la carne hay que crucificarla juntamente con Cristo. La carne nunca se va a portar bien, es decir, el ego del hombre, la carne me refiero al ego, a la esencia del ser humano, nunca se va a portar bien. ¿Por qué? Porque ha caído en pecado, se ha desconectado de Dios, y hasta que Dios no nos dé un cuerpo nuevo, transformado y glorificado, este cuerpo de muerte siempre nos llevará por el camino equivocado. Si no es hoy, será mañana, y si no, ya verás que algún día te va a pasar. La carne no la podemos domar, no la podemos domesticar. El hombre ha podido domesticar animales, pero no ha podido domarse a sí mismo. Por lo tanto, cuando Pablo habla de esto que vamos a leer ahora, no habla de obras de la carne, habla del fruto del Espíritu. Y ahí tenemos 9 manifestaciones extraordinarias de ese Espíritu Santo que todo creyente lleva en su vida. Y son las siguientes, si las quieren leer conmigo, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una cosa son las características de la naturaleza humana, las obras de la carne, cómo se manifiesta la carne, la rebeldía del hombre. Porque esa lista que hemos leído de 17 manifestaciones diferentes de la carne es simplemente una forma de ver cómo el hombre en su rebeldía, en su apartándose de Dios, alejándose de Dios, se manifiesta y se comporta muchas veces peor que una bestia, peor que un animal salvaje. Y no hay forma de que el hombre pueda cambiar por sí mismo. Te puedes portar bien una temporada, pero el Señor es el único que puede transformar nuestra naturaleza
y es el único que puede comenzar a producir en nosotros deseos, inclinaciones, pensamientos, emociones, en otras palabras, un nuevo estilo de vida. Ahora, esas manifestaciones del Espíritu Santo son muy evidentes. Por eso el Señor Jesucristo llegó a un punto en el que dijo: conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo? ¿Por la forma como cantan? ¿Por la forma como se visten? Hay algunas personas que por internet me escriben y se enfadan conmigo porque dicen que predico demasiado informal, que no predico con corbata, ni con chaqueta, sí, con el calor que hace como para ponerme corbata y chaqueta, ¿no? Nos van a conocer por la forma de vestir, por el peinado que usamos. El Señor Jesucristo dijo: y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, hay una identidad, hay un estilo de vida que demuestra si tú verdaderamente has nacido o no has nacido de nuevo. Hay gente que es, permítame la expresión, no me malinterpreten, gente que es buena, gente que es noble. Dice: oye, qué niño más bueno, ¿eh? Qué niño más educadito. Nunca dice palabrotas, nunca le grita a los padres, siempre ha sido un niño, una niña obediente, nunca ha traído malas notas, siempre ha sido una buena niña, sí, pero no ha nacido de nuevo. Y dice la Biblia que bueno no hay nadie, sino solamente Dios. No es por nuestros méritos, es que yo no maté, yo no robé, yo no hice nada malo, pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es muy diferente. Y por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a morir en la cruz por la raza humana. Porque como no hay justo, ni aun uno, por muy buen niño que haya sido, por muy buena niña que haya sido toda tu vida, un buen padre, una buena madre, cariñoso, servicial, gentil, hospitalario, etcétera, esas no son medallas que te van a aportar un beneficio espiritual si no conoces a Cristo. Son cosas que están bien hechas, no digo que están mal hechas. Pero el Señor no mira tus méritos. No nos ganamos el cielo por nuestros méritos, por nuestras acciones. Entonces, ¿las obras no son necesarias, importantes? Claro que sí, pero a posteriori. Hacemos obras, nos comportamos de una forma diferente, vivimos de una forma diferente, porque Cristo nos ha cambiado, y no para ganar el cielo, sino como evidencia de que ahora Él mora en mi corazón. Porque esas 9 características del fruto del Espíritu Santo nos revelan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él era así. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo era Cristo? ¿Era alto o era bajo? Cada uno se lo imagina de una forma diferente, ¿sí o no? No, Cristo tenía que ser alto. No me imagino a Cristo chaparrito, así chiquitito. ¿Y cómo era? ¿Guapo o feo? Era guapísimo, tenía que ser un hombre imponente. Bueno, ¿y cómo era? ¿Gordo o flaco? ¿Cómo eran los ojos del Señor? ¿Azules? ¿Verdes? ¿Negros? Cada uno se lo imagina diferente. Pero la Biblia no nos da esos detalles, pero si me puedes poner otra vez el versículo, ustedes pueden ver ahí a Cristo, porque en cada una de esas 9 palabras, que son muy interesantes estudiarlas una por una en su idioma original, así era Cristo. Él era el amor personificado. Él era el gozo personificado. Él era la paz personificada. Él era la paciencia personificada. Todo eso nos está hablando acerca del carácter del Señor Jesucristo. Así era Él. Y así es como dice la Biblia que tú y yo tenemos que anhelar y tenemos que desear ser. La Biblia dice: Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando, anhelando, queriendo que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es decir, toda la paciencia, todo el amor, toda la templanza, toda la mansedumbre, esa era la esencia del Señor. Por eso Él llegó a decir: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así era el carácter de Cristo. Algunos se lo imaginan muy serio, ¿no? Siempre como enfadado con la gente. No, Él era el gozo, era la persona más alegre, más gozosa del mundo. Era la persona más pacífica y bondadosa del mundo. Ahí donde aparece la palabra fe, realmente el término debería decir fidelidad, más que fe. Porque esa es una de las características de una persona que lleva el Espíritu Santo dentro de su vida, dentro de su corazón. Que es una persona fiel, fiel a Dios, fiel a lo que se le manda. Una persona fiel, constante, perseverante. A veces nos tiene que recordar el Señor a través de su palabra lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo ese versículo que todos conocemos de memoria. Hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? A veces Dios nos tiene que recordar que tenemos que amarnos los unos a los otros.
Y a veces lo tienes hasta que poner en forma imperativa, en mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. A veces ese fruto del Espíritu aparece en forma imperativa, ¿verdad? Como para decir, esto no es una elección. Esto no es decir, bueno, a ver, vamos a poner a votación. ¿Cuántos quieren tener amor? A ver, levanten la mano. 4, 10 no la levantaron, no vamos a tener amor. ¿Cuántos quieren tener mucha paciencia? 18 a favor, 35 en contra, eliminamos la paciencia. ¿Cuántos quieren ser mansos? 30 a favor, 4 en contra, lo aprobamos. Esto no es así, esto no es un parlamento donde decimos, bueno, vamos a agarrar esto no me interesa, esto todavía no. No, esto no es una oferta que el Señor hace, ¿verdad? Estos son imperativos. Estad siempre gozoso, pero es que yo no puedo. ¿Alguien puede estar siempre gozoso? ¿Tú puedes estar siempre gozoso? ¿Y usted, hermana? ¿Usted puede estar siempre gozosa? A veces, ¿no? ¿Tú puedes estar siempre gozosa? ¿Y vosotros podéis estar siempre gozosos? ¿Quién puede estar siempre gozoso? Solamente hay uno, Cristo. ¿Quién puede tener siempre paciencia? Hay días que uno tiene una paciencia, ¿verdad? A mí me hace gracia, porque a mí mi esposa me ha dicho que tengo poca paciencia. Pero en internet me dicen, ¿qué paciencia tiene el hermano Sierra? Y yo digo, ¿te das cuenta cómo la gente dice que tengo paciencia? ¿No? Y hay días que uno tiene mucha paciencia, y hay días que uno no tiene ninguna o muy poca, ¿verdad? Pero el Señor siempre era el mismo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar siempre igual, siempre siendo el mismo? No hay nadie que pueda estar siempre igual. Hay momentos en el mes, ¿no, hermanas? En los que dicen, yo no puedo estar siempre igual, o hermanos, o yo qué sé. No, es que estoy en la menopausia, me dicen algunas, perdón. Bueno, también, cuidado, cuidado. Pero ¿saben quién estaba siempre igual? El Señor Jesucristo, siempre estaba igual. No te lo encontrabas un día de buen humor, otro día, cuidado que hoy ni se te ocurra acercarte. Siempre el Señor tenía una estabilidad, porque shalom, paz, tiene que ver con equilibrio interior, ni un extremo ni otro, ¿verdad? Ahora, pensando en estas características del Espíritu, las he clasificado en 3 grupos, si me permiten. Porque en estas 9 manifestaciones del Espíritu encontramos nuestra relación con Dios, después veremos nuestra relación con el prójimo y finalmente veremos nuestra relación con nosotros mismos. Empecemos por la primera. El amor, el gozo y la paz, sin lugar a dudas, aunque por supuesto va a salpicar y va a bendecir y se va a notar en el cuerpo de Cristo y con la gente que nos rodea, tiene que ver fundamentalmente con nuestra relación con el Señor. El amor de Cristo ha sido derramado en vuestro corazón por el Espíritu que os ha dado. Romanos capítulo 5, ¿verdad? Estar siempre gozosos, decía el apóstol Pablo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Por nada estéis afanosos, etcétera, etcétera. Es decir, mi relación con Dios ahora no está basada en el miedo. Mi relación con Dios está basada en el amor. Porque mi Dios es amor. Aunque a veces vemos al Señor Jesucristo airado, pero es que el airarse no es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Me imagino la escena cuando vieron al Señor Jesucristo haciéndose un látigo, que lo dice la Biblia, y volcando las mesas de los cambistas y echando fuera a la gente que había convertido su casa, el templo. En vez de una casa de oración, la habían convertido en una cueva de ladrones, frase que ya viene del Antiguo Testamento. Pero en ese momento, cuando el Señor está derramando, su ira, su enojo, no es que ha perdido el control, no es que se ha disparatado, como decimos aquí en Canarias, sino que está actuando justamente porque en aquel lugar se había consentido y se había permitido cosas que jamás se tenían que haber dado lugar. Pero que el liderazgo corrupto de la época, ni siquiera los 2, porque encima no había uno, sino 2 sumos sacerdotes que eran el suegro y el yerno, Anás y Caifás, habían permitido que la casa de Dios, el templo de Dios, donde moraba la gloria, por lo menos un tiempo, la Shekinah de Dios, se convirtiera en un auténtico mercadillo, en un lugar donde la gente ya no recibía nada, ni espiritual ni físicamente. ¿A dónde iban los enfermos en la época de Jesús? Los que vivían en Jerusalén o en sus alrededores. ¿A dónde iban? Al templo. Ni uno iba al templo. No hay ni un solo caso de rabinos, de escribas, de fariseos que hubieran sanado a enfermos en el templo. Ni uno.
¿A dónde se iban? Al lado, como a 20 o 30 metros del templo, estaba el famoso estanque de Betesda, que aún se puede visitar. Sabemos de él porque Juan capítulo 5 nos dice que había un estanque llamado Betesda, donde había una multitud. Una multitud. ¿Cuánto es una multitud? Bueno, pues mucha gente, ¿no? Había una multitud de enfermos, de cojos, de paralíticos, de gente que estaba desesperada. ¿Y cómo se iban a un estanque donde había agua putrefacta, agua estancada? ¿Por qué no se van al templo? Porque el templo estaba corrompido, no había milagro, no había poder de Dios, era una cueva de ladrones, así la definió el Señor. ¿Y qué esperaban? El movimiento de un ángel que por cierto nunca bajó y nunca hizo nada. Era una especie de leyenda que se transmitió de generación en generación, ¿verdad? De persona en persona, de boca en boca, pero nunca pasaba nada y la gente estaba allí. Sin embargo, lean ustedes en los evangelios y se van a dar cuenta que el día que el Señor Jesucristo entró en el templo de Jerusalén y lo limpia de adentro hacia afuera, dice que la gente comenzó a venir y mucha gente comenzó a ser sanada y los jóvenes comenzaron a alabar a Dios. Es decir, cambió la atmósfera, cambió el ambiente espiritual, porque ahora había limpieza, y donde hay limpieza, donde hay santidad y donde hay orden, hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pregúntate, ¿por qué a veces no se mueve tanto el Señor a lo mejor en tu vida o en tu ministerio, donde sea? Bueno, pregúntate honestamente delante de Dios si tu relación con Dios está bien, si estás bien alineado con Dios, si hay santidad, si hay orden, si hay comunión. Porque nosotros somos los responsables, tú eres el responsable principal y número uno de mantener abierta tu relación, tu comunicación diaria con Dios. Yo no soy el responsable de tu comunión con Dios. Yo soy el responsable de mi comunión con el Señor, pero usted es el responsable de mantener abierta, viva y permanente la comunión con el Señor. Y esa comunión está basada en el amor. Y ese amor me lleva a tener gozo cuando tengo comunión con Dios. Y me lleva a tener paz constantemente, tenga trabajo o no tenga trabajo. Tenga que venir a la iglesia con el cacharro y ponérmelo en la cabeza, en la nariz, en la boca, o no. Tengamos mucho o tengamos poco, da igual. Mi relación con Dios no depende de lo que tengo, depende de lo que ya tengo en el Señor, de lo que soy en el Señor. Tengo su amor, tengo su gozo, tengo su paz, lo cual es sinónimo de decir, tengo la presencia de Dios conmigo, por lo tanto estoy completo en Él. Y puedo estar sentado en lugares celestiales, pero ¿eso qué significa? Yo nunca he estado ahí. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu carpa, ven y ponte a contar, ponte a mirar las estrellas? Realmente en el texto hebreo le dice, ponte por encima de las estrellas y mira la vida, hijo, de arriba para abajo. Porque a veces estamos con la presión, estamos con la preocupación de las deudas, con que si el hijo, que si el marido, que si tengo trabajo, capaz que mañana me echa, que si me pagan el ERTE, que si no me pagan el ERTE. Sube, aprende a elevarte como las águilas y aprende a mirar las circunstancias de la vida, no con estos ojos de carne traicioneros, sino aprende a mirar con los ojos de la fe, aprende a mirar con los ojos del Espíritu, para que de esa manera puedas gozarte y decir, no tengo nada como entristecido, mas siempre gozoso. Y esto tiene que ver con mi relación con Dios y tu estabilidad emocional, tu matrimonio, mi ministerio, esta congregación, tu familia, en definitiva, todo depende de este primer punto. Tu matrimonio puede ser un éxito o un rotundo fracaso, seas cristiano, des el diezmo, ores, ayunes, reprendas a los demonios, des el diezmo o no des el diezmo. Si tú no tienes relación con Dios, tú eres vulnerable y no serás el primero y el último que fracasa, porque bajó la guardia, porque se creía más listo que nadie, y te olvidas de que nuestra estabilidad depende de nuestra relación con Dios. Y si no hay relación con Dios, es como si a un niño en el vientre de su madre le cortas el cordón umbilical. Esa criatura morirá. Porque esa conexión es la que le proporciona, la que le aporta absolutamente todo lo necesario para poder vivir hasta que llegue el momento, que por cierto, Nuria, a ver si espabilas ya, El segundo punto tiene que ver en mi relación con mis hermanos. Y quiero pararme. Ustedes no tienen prisa, ¿no? ¿No? Bueno, si alguien tiene que salir. Pero quiero pararme aquí porque hay alguna gente que antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo dice, yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. Mi vida es mía y nada más. Y viven como en una burbuja, viven muy herméticos, ¿verdad? Por eso hay gente que le cuesta hacer amistades en la iglesia y no tienen amigos y no tienen relación con nadie, porque son tan reservados, ¿verdad? Pero no te olvides que el cristianismo no se vive dentro de una burbuja. Yo me acuerdo cuando vivía en Venezuela que había un programa de una mujer, una mujer que concedía deseos, que vivía dentro de una botella.
Y cuando le abrían el tapón, esta salía y te concedía una serie de deseos y después la volvías a embotellar. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es llegar tarde y marcharme pronto para no tener comunión ni relación con nadie y no saludar a nadie. Eso no es el cristianismo, ese es tu cristianismo. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. A la iglesia no se viene de excursión con la Biblia debajo del brazo y bueno, yo escucho el mensaje y me mando a mudar y que cada uno se busque la vida. Eso no es cristianismo. Eso tal vez será un club, eso tal vez será un lugar donde, bueno, hay una serie de amistades y lo pasamos bien y los niños están entretenidos y hay un buen ambiente, no hay palabrotas y tal, pero bueno, cada uno que se busque la vida. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. El cristianismo es vivir pensando que el que está a mi lado es mi hermano en Cristo y él tiene algo que aportarme a mí y yo tengo algo que aportarle a él. Somos un cuerpo. Si yo te pidiera en esta tarde que te desprendieras de un miembro de tu cuerpo, ¿de cuál te desprenderías? A ver, piensa en uno. ¿De todo lo que tienes? Por dentro y por fuera. Que sí, bueno, si tuviera que desprenderme de un miembro en esta tarde, ¿de cuál te desprenderías? ¿De las piernas? ¿Alguien se cortaría las piernas? ¿No? ¿Los brazos? ¿Los ojos? ¿La lengua? Pastor, ¿usted cree que yo puedo poner la lengua en el altar del Señor? Dice, depende, el altar tenía 2 por 2, no sé si le cabe. De ningún miembro, sinceramente de ninguno. Y cuando un miembro de nuestro cuerpo no funciona, todo el cuerpo se resiente. Todo el cuerpo se resiente, por muy pequeño que sea ese miembro. Exactamente igual tenemos que tener la misma mentalidad como cristianos. La paciencia no la tengo que tener con Dios. Yo no tengo que tener paciencia con mi relación con Dios. Paciencia yo con Dios. Al contrario, es Él el que tiene que tener paciencia conmigo y mucha benignidad y mucha bondad. Pero estas características del fruto no tienen que ver con mi relación con Dios. Tienen que ver con mi relación con mis hermanos. Tenemos que tener paciencia los unos a los otros, ¿sí o no? Ustedes han tenido paciencia conmigo, ¿verdad? Y yo con ustedes también, ¿eh? ¿Y la benignidad dónde se practica? ¿Y la bondad dónde se practica? Esto no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Estas son características que me conectan a mi hermano. Estos son características que me proyectan hacia ti. Y habrá un momento, habrán oportunidades, te lo aseguro, si quieres poner esto en práctica en tu vida, en el que te vas a dar cuenta de que hace falta mucha paciencia dentro de la iglesia y mi relación con los hermanos. Porque hay hermanos, como dice la Biblia, no lo digo yo, que son fáciles de soportar y hay otros también que son complicadillos, ¿sí o no? Por lo tanto, mi relación con mis hermanos, tengo el equipo, tengo las herramientas necesarias e imprescindibles para no fallar, porque tengo toda la paciencia de Cristo dentro de mi corazón. Nadie dijo amén, pero es así. Toda la paciencia que yo necesito para aguantar, para soportar, para seguir adelante, la tengo. Usted dice, pero ¿cómo que la tienes? La tengo en Cristo. Y toda la benignidad y toda la bondad la tengo, porque Cristo mora en mí. Y en un momento determinado, esa paciencia que yo no tengo, esa benignidad, esa bondad o lo que sea, yo puedo clamar al Señor y decir, Señor, que fluya tu paciencia en mi vida en este momento. Dame, Señor, bondad, dame generosidad, dame benignidad en mi relación con mis hermanos. Y funciona, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto, escuchen bien esto no es para que cuando lleguemos al cielo nos llevemos bien. Porque yo creo que en el cielo nos vamos a llevar todos bien, ¿sí o no? ¿Cómo harán esos hermanos que no les gusta tocar las palmas? ¿Y cómo harán esos hermanos que tocan palmas hasta cantando en un funeral? ¿Cómo harán esos hermanos que canción que cante da igual, ellos con su mano arriba? Y hay otro que dice, a mí eso no me gusta. ¿Cómo haremos para llevarnos bien en el cielo millones y millones y millones de hermanos? Unos más conservadores, otros tal vez más abiertos. En el cielo no vamos a tener ningún tipo de problema en cuanto a relación se refiere, porque allí será todo perfecto. Pero es aquí donde el Señor nos coloca para que esa parte del fruto del Espíritu, la paciencia, la benignidad y la bondad, la podamos poner en práctica y eso nos va a traer crecimiento y va a traer madurez a nuestra vida para que cada vez, con la ayuda del Señor, por supuesto, nos podamos parecer más a Cristo, porque así era Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así era el Señor. Pero ojo, hay una relación con Dios, hay una relación con mis hermanos y hay una relación también conmigo mismo. Porque ¿cuántas veces hemos oído decir que nuestro peor enemigo, ¿quién es? Uno mismo. Y ahí tenemos la fe, que dije antes que es realmente más fidelidad que fe, la mansedumbre,
que podríamos definirla de una forma sencilla como el punto intermedio entre la impulsividad y la cobardía, ¿verdad? Y la templanza, que es nada más y nada menos que el dominio propio, el controlarse, el no perder los estribos, el tener dominio. Proverbio dice que es más sabio y es mejor tener control de uno mismo que ganar una ciudad, que conquistar una ciudad. Bueno, pues ahí, con esa fidelidad, con la mansedumbre y con la templanza, yo puedo soportarme a mí mismo, porque ¿saben lo que he visto en muchos hermanos? Que no se soportan a ellos mismos, no se aceptan a sí mismos. Y dice la Biblia que si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás hermanos? Por lo tanto, mis queridos hermanos, si os dais cuenta, esta lista de 9 características o manifestaciones diferentes del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, porque no solamente esto se tiene que vivir y practicar en casa, ahí en primer lugar, por supuesto, y en la iglesia, y en el mundo, y a donde vamos, sino que si os dais cuenta, la primera característica que se mencionó, ¿cuál era? El amor. Es como si abriéramos una naranja y al abrirla tiene 9 sabores diferentes. Eso es el fruto del Espíritu. No vas a encontrar jamás a una persona que tenga muchísimo, muchísimo amor, pero luego no tiene nada de mansedumbre. No vas a conocer jamás a una persona que tiene una paciencia tremenda, pero no tiene amor con nadie. No. Esto es algo que va creciendo juntamente. Ahora, fijaros que en el Nuevo Testamento, hoy se leyó 1 Corintios 13, que es el capítulo monográfico acerca del tema del amor. En el Nuevo Testamento aparecen varias palabras para el amor. Hay una que es muy conocida, que es eros, pero esa palabra griega, que significa amor, no aparece en la Biblia. El amor eros en la Biblia no aparece. Aparecen otras 3 palabras que son filía, storge y ágape. Cada una de esas palabras nos habla acerca de distintos amores, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El amor de un padre hacia un hijo no es igual que el de una esposa hacia su marido, pero el amor del cual se habla en 1 Corintios 13, que se ha leído esta tarde, y el amor que se habla en el fruto del Espíritu, es la palabra ágape, que es el amor que no espera nada a cambio. Es el amor perfecto. Y nadie tiene ese amor. Nadie tiene ese amor. Pero Dios, que es amor, que la esencia misma de Dios es el amor, es el único que puede, a través de nuestra vida, a través de nuestra boca, a través de nuestros pensamientos, de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida, manifestar su esencia y su persona en todos y en cada uno de nosotros. Miren, hermanos, si usted entra a una habitación, a una sala donde hay mucho humo, digamos, o por ejemplo ha estado al lado de una persona que ha estado haciendo un asado argentino. El otro día fuimos a casa de Priscila y Matías y cuando llegué a casa, ¿saben a qué venía oliendo? A humo. Me parecía, bueno, iba a decir aquellos 3 de Babilonia, pero ellos tampoco olían a humo. Pero es normal, porque estuvimos al lado de una barbacoa, de algo que estaba proyectando humo. Cuando uno está al lado mucho tiempo de Cristo, termina pareciéndose a Él. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la noche que Pedro negó al Señor? Él decía que no lo conocía, que no tenía nada que ver con Él, que no se identificaba con Él, ni con lo que Él representaba. Sin embargo, hay un momento en el que aquella chica que lo está, digamos, presionando, dice, pero si tú hablas como Él. Era inevitable pasar desapercibido. Tiene que ser inevitable, tiene que ser imposible que en tu puesto de trabajo no sepan que tú eres un cristiano. Es imposible. Si no lo saben, plantéate si tú has nacido de nuevo. O a lo mejor has nacido en un hogar cristiano. A lo mejor te llevaron tus padres a la escuela dominical de niño o de niña. Y has ido a todos los campamentos y has ido a todos los retiros. Pero si en tu trabajo, si en tu barrio, si en tu familia, después de años, no saben que tú eres cristiano, no marcas una diferencia, yo dudo mucho, con todo mi respeto, yo dudo mucho de que tú hayas nacido de nuevo. Porque es totalmente imposible que una persona que se llame cristiano siga practicando el pecado o los pecados que antes de conocer a Cristo le caracterizaron. Es totalmente imposible. Es más, 1 de Juan dice que el que practica el pecado, ¿qué dice? No es de Dios. No, es que yo he sido siempre así. Pues es hora de que cambies. Es que en mi familia todos éramos así. Pues es que tú no tienes que parecerte a tu abuelo. Tú no tienes que hablar como hablaba tu padre. Tú no tienes que parecerte a tu familia. Tú tienes que parecerte a Cristo. Tienes que parecerte a la familia de Cristo.
No es una excusa decir, es que yo de pequeño no recibí amor. Mi padre nunca me dio un beso ni un abrazo. ¿Y? Yo por eso no saludo a mis hijas, ni a mi marido, ni le doy un beso a nadie, ni saludo a nadie, porque como yo no recibí de pequeñito amor, siempre rechazo, se reían de mí, por eso yo soy este tipo de cristiano. No sé quién te enseñó a hablar así, no sé quién te metió eso en la cabeza, pero eso es mentira, eso no es verdad, eso no es bíblico. Las cosas viejas pasaron, es lo que dice la Biblia. Las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, voy a decirlo bien, de modo que si alguno está en Cristo, tú verás si estás en Cristo, ¿no? Yo no sé. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Claro que sí, seguimos siendo de carne y en un momento determinado la ira, el enojo, el enfado, la falta de paciencia, etcétera, pueden salir, pero hermano, como cosas no rutinarias, no constantes, no permanentes, sino como cosas que, bueno, eventuales, que salen, pero al momento el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has dicho? Y si caemos, si tropezamos, si miramos a donde no hay que mirar, si deseamos lo que no hay que desear, si salió una palabra incorrecta por nuestra boca, para eso tenemos el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, todos somos humanos, todos tropezamos, todos caemos, pero la gloria del creyente no está en que cayó, sino en que se puede levantar y que seguir caminando en el nombre de Jesús. Todos, tal vez, o algunos se pueden sentir identificados con el hijo pródigo. Bueno, de acuerdo, pero el hijo pródigo se fue una vez, no te vayas tú todos los meses. He pecado contra el cielo y contra ti, ¿vale? ¿Y ahora qué? No, yo acepto que tú me des un trato diferente al que yo había recibido. Por ejemplo, que me hagas como uno de tus jornaleros. Bueno, eso lo tengo que decidir yo como padre y no tú como hijo, porque los padres mandan a los hijos y no los hijos a los padres. Por lo menos eso era antes y eso sigue siendo en la Biblia. En otras palabras, cuando alguien hace algo malo, en el trabajo, en la iglesia, en el matrimonio o donde sea, para eso hay un perdón, para eso hay una restauración. Para eso está el venir a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No viva bajo condenación, no estés ahora, que pequé, que no sé qué. No. Oye, pida perdón, arrepiéntase, levántese y siga caminando en el nombre del Señor. Y nadie jamás se tiene que atrever a echarte en cara lo que hiciste o lo que no hiciste, lo que dijiste o dejaste de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor perdona y olvida. Aprendamos también nosotros a practicar ese tipo de perdón que es el correcto, es el bíblico. Perdonar y olvidar, perdonar y pasar la página. No venga dentro de 20 años a decirle, sí, ya. ¿Tú te acuerdas de aquella noche? ¿Qué noche? Aquel 18 de mayo de 1748. Sí, cuando fuimos a casa de tu madre, ¿te acuerdas? No, sí. Cuando me hablaste mal delante de tu madre. Tú no te acuerdas porque tú nunca te acuerdas de las cosas, solamente de lo que te interesa. ¿Cómo se ríen algunos, Sí, tú muy amable en la iglesia, pero luego después, vamos, ¿quién te aguanta en la casa? No podemos estar con esa campanita, ¿no? Ya bastante tenemos con el diablo, el acusador, como para encima hacerle los favores al diablo. Yo quiero que en esta tarde todo le pidamos al Señor, Señor, yo quiero fortalecer mi relación contigo. Yo no sé cómo está la relación tuya con Dios. Pero ¿sabes cómo se puede saber cómo está tu relación con Dios? Viendo cómo te relacionas con la gente. Porque cuando la relación vertical funciona y está bien y no hay interferencias, tu relación horizontal con los hermanos funciona perfectamente. ¿Sí o no? ¿Saben esto? ¿Saben esto que se está oyendo? ¿No oyen ese ruido? ¿No lo oyen? ¿Lo oyen ahora? Son interferencias. Las estoy causando yo. Estoy tapando esto. Y cuando lo tapo, esta antena no se conecta con aquella y hay interferencias. No dejes nunca que haya interferencias en tu relación con el Señor. No dejes nunca que haya interferencias entre hermanos. Lo veo sentado allí, me voy a sentar en el otro extremo. Como yo sé que ella llega 10 minutos antes para la oración, yo voy a llegar 10 minutos tarde para no verla. No dejes nunca que eso se haga normal en tu vida. No dejes nunca que haya interferencias. Las cosas hay que arreglarlas rápidamente. Probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si tu relación con Dios funciona, todo lo que hagas va a funcionar porque está bajo la bendición de Dios. Cuando no funciona tu relación con Dios, ya puedes ser el hombre más atractivo del mundo, ya le puedes llenar de regalos la casa a tu mujer. Cuando tu relación con Dios no funciona, tu vida espiritual no transmite
no fluye la bendición de Dios. Porque ¿saben una cosa? Y quiero terminar ya. Nosotros no solamente le hemos transmitido a nuestros hijos nuestra genética, y no solamente los seres humanos tenemos la capacidad de transmitir aspectos genéticos a la siguiente generación, sino que nosotros, queramos o no, consciente o inconscientemente, también estamos transmitiendo nuestro espíritu. Nuestra relación con Dios también puede afectar o beneficiar a otras personas. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: cuando vayan a una casa y os reciban, os den hospedaje, os den comida, os traten bien, etcétera, vuestra paz. Ya no habla de mi paz, sino ahora dice de vuestra paz, porque ya tenían la paz de Cristo. Solamente lo que tienen que hacer es transmitir vuestra paz, que es la mía, dejarla en ese hogar. Cuando hay una perfecta y maravillosa relación con Dios, todo aquí funciona. Cuando no hay una buena relación con Dios, nada funciona, mi querido. Te podrás cambiar de iglesia, te podrás cambiar de denominación, te podrás cambiar de país, te podrás cambiar de marido, te podrás cambiar de esposa, te podrás cambiar de lo que tú quieras. Pero asegúrate sobre todo que tu relación con Dios esté bien. Cuando tu relación con Dios esté bien, te saluden o no te saluden, tu estabilidad no está en la mano que te extienden, tu estabilidad está en el amor de Dios que mora en tu corazón y te ha traído un equilibrio de tal manera que ya puedes dormir en paz, vivir en paz, porque el Señor es nuestro Dios y Él nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, vamos a orar en esta noche al Señor. Recuerden, hermanos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite. Potencia, amplifica tu relación con el Señor y ya verás cómo todo lo demás fluye de una forma natural, sin forzar, sin empujar, naturalmente fluirá. Y te vas a dar cuenta de que vas a estar en paz contigo mismo, vas a estar tranquila, no vas a estar siempre con una insatisfacción, con nervios, con agobio, que ahora no duermo, que ahora estoy preocupada. No. Cuando todo funciona y todo está en orden, la paz de Dios lo cubre y lo protege todo. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Toda la gloria te la daremos siempre a ti, Señor. Y pido que ese fruto del Espíritu abunde en nosotros cada día más y más, Señor. Enséñanos, Señor, a someternos a ti cada día, a crucificar la carne con sus pasiones y deseos y a permitirte, oh Espíritu Santo de Dios, que moras en nosotros, a que hagas tu obra en cada uno de nosotros y podamos crecer y madurar en este fruto, porque por sus frutos los conoceréis, dice tu palabra. Y nosotros queremos darte toda la gloria y la honra y darte mucho fruto, porque llevando fruto te glorificamos a ti. Ponemos nuestra vida en tus manos, a ti la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos, por favor.